Bueno, hoy voy a hablar de relajantes neuromusculares y reversores. Bueno, como ya estuvo hablando Cami la clase pasada, los tres pilares de la anestesia son la hipnosis, la analgesia y la relajación. Y con respecto a la relajación, que es el tema del que vamos a hablar hoy, contamos con los relajantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes, los cuales carecen de propiedades analgésicas o amnésicas, por lo que siempre los vamos a usar acompañados de otras drogas, y como su nombre lo dice, producen relajación muscular, facilitando la intubación endotraqueal y o mejorando las condiciones quirúrgicas. Bueno, el sitio de acción de los relajantes es la placa neuromuscular. Acá puse dos imágenes que en sí representan lo mismo. Eh, y lo que tenemos es el axón, la terminación nerviosa, la hendidura sináptica, donde tenemos la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina y se va a reutilizar. Como acá podemos ver, se metaboliza en acetato, colina y se reutiliza, vuelve a ingresar a las vesículas. Y la placa motora, donde se encuentran los receptores nicotínicos, que son los que responden a la acetilcolina y son receptores ionotrópicos. Bueno, en sí lo que sucede es que a nivel del nervio llega al potencial de acción, se van a abrir los canales de calcio, el cual va a ingresar y va a hacer que se fusionen las vesículas y se libere la acetilcolina en la brecha, en la hendidura sináptica. Acá la acetilcolina se va a unir al receptor y al unirse al receptor van a ingresar iones sodio y salir potasio. Así se despolariza la membrana y se va a crear el potencial de placa motora que va a desencadenar la contracción muscular por movilización de calcio intracelular que sale del retículo sarcoplásmico. Los receptores nicotínicos, como ya dije, son asociados a canal iónico y regulados por ligando. Acá tenemos una imagen de un receptor nicotínico maduro que tiene 5 subunidades, 2 alfa, que son a donde se une la acetilcolina, o la succi, por ejemplo, una epsilon, una delta y una beta. Eh, bueno, para que se abra este canal necesita que se ocupen las 2 unidades alfa por el agonista, por la succi, por la acetilcolina. Y estos receptores se encuentran en la unión neuromuscular, en el sistema nervioso central y periférico, como los ganglios autónomos, y pueden ser tanto presinápticos, posinápticos, inmaduros y neuronal alfa. Con respecto a los presinápticos, lo que hacen es detectar la acetilcolina que se libera en la hendidura sináptica, inducen la liberación de acetilcolina adicional por retroalimentación positiva. El inmaduro, por ejemplo, se despolariza y tiene un tiempo de apertura del canal prolongado, o sea, más prolongado que el maduro, digamos, y va a tener una salida exagerada de potasio. Por eso hay que tener cuidado en casos como denervación, inmovilización, quemaduras, sepsis, donde hay upregulation de estos receptores, y por otra parte también tener en cuenta que la succinilcolina tiene una afinidad mayor a estos receptores. Bueno, ahora sí, la clasificación, como ya saben, despolarizantes, que tenemos la succinilcolina, y no despolarizantes, que se pueden clasificar de distintas maneras, y una de ellas es en compuestos esteroideos, que son los que terminan en onio, pancuronio, becuronio, rocuronio, y compuestos de las benzilioquinolina, los que terminan en urio, atracurio, cisatracurio y mivacurio. Bueno, empezando por los despolarizantes, tenemos a la succinilcolina, que su presentación es de 50 miligramos por mililitro. Acá tenemos una foto de alguna de las presentaciones que tenemos en el hospital. Su mecanismo de acción es un agonista parcial. Se va a fijar a nivel de las 2 subunidades alfa del receptor y lo que hace es producir una despolarización prolongada. Entonces va a generar relajación del músculo esquelético al unirse directamente al receptor, se va a despolarizar y va a generar una contracción y va a dejar el receptor desensibilizado. Se van a inactivar los canales de sodio, o sea, no va a poder entrar más sodio y va a aumentar la permeabilidad al potasio. Bueno, ¿en qué casos creen que sería de utilidad la succinilcolina? ¿Cómo se les ocurre algún ejemplo cuando la usarían? Cami, Bueno, por lo que hemos visto, como es un relajante de acción rápida, creo que es como
o sea, la primera línea, lo que sería intubación de secuencia rápida, o bien, como es de acción corta, en un procedimiento que dure poco, por ejemplo. Bien, perfecto. Claro, y también cuando, o sea, para esto de la inducción de secuencia rápida, está bueno cuando queremos asegurar la vía aérea rápido en pacientes que tienen el estómago lleno y tenemos riesgo de broncoaspiración o que necesitamos hacer una intubación urgente por compromiso respiratorio o también, por ejemplo, eh, en un paciente obeso mórbido que por ahí no voy a poder pienso que no voy a poder ventilarlo o intubarlo, al usar Suxi, sabes que en 10 minutos ya va a recuperar la ventilación espontánea. Bueno, el metabolismo de la succinilcolina es por la butililcolinesterasa o pseudocolinesterasa, que es una enzima plasmática y se elimina por filtración glomerular. Su dosis es de 1 mg/kg intravenoso. Esta dosis va a producir la supresión de la respuesta muscular en 60 segundos y bueno, se calcula según el peso corporal total y la recuperación de la respuesta muscular se va a producir en aproximadamente 9 a 13 minutos. Bueno, no todos los músculos se van a bloquear al mismo tiempo. En general, los primeros en ser bloqueados suelen ser los más pequeños, como los oculares de la cara, después los músculos de las extremidades, cuello, y por último, los más grandes respiratorios, como el diafragma o los intercostales. Y la recuperación sigue el orden inverso. Entonces, el diafragma, por ejemplo, es el que primero se va a recuperar y se va a reanudar la ventilación espontánea en un promedio de 5 minutos. Y también se puede utilizar por vía intramuscular, cuya dosis es 3 a 4 mg/kg y va a generar la parálisis en aproximadamente 4 minutos. Los efectos secundarios de la SUXI, tenemos efectos secundarios cardiovasculares, por ejemplo las arritmias, que la más frecuente suele ser la bradicardia sinusal, que se da por estimulación de receptores muscarínicos en el nodo sinusal. También podemos tener arritmias por estimulación de receptores nicotínicos en ganglios autónomos. A bajas dosis va a ser inotrópico y cronotrópico negativa, y altas dosis positiva. También podemos tener como efecto secundario la hiperpotasemia. El potasio va a aumentar 0,5 miliequivalentes litro después de 1 mg/kg de succinilcolina. Va a tener mayor sensibilidad a los pacientes con insuficiencia renal, acidosis, hipovolemia, y como ya mencioné, por el upregulation de los receptores inmaduros en determinados pacientes va a aumentar el riesgo de la hipercalemia en estos pacientes que tienen alguna afección neuromuscular, hemiplegia, paraplegia, distrofias, Guillain-Barré, sepsis, quemados después de 48 horas o politraumatizados después de 8 días. Y para tener en cuenta que la administración de una pequeña dosis de no despolarizante previo a la SUXI no va a prevenir de manera confiable este aumento de potasio en estos casos. Después, con respecto a la alergia, la succinilcolina es uno de los relajantes que está implicado con más frecuencia en las crisis anafilácticas. También puede producir aumento de la presión intragástrica, intraocular o intracraneal, las cuales se pueden evitar o atenuar con la administración de un no despolarizante previamente. Y por el aumento de la presión intragástrica, también hay riesgo de regurgitación en embarazadas y ascitis, donde la presión del esfínter esofágico inferior es menor. Y con respecto al aumento de la presión intraocular, leí que no está contraindicada si el globo ocular está cerrado, sino que como que la cuestión se plantea con heridas del globo ocular con apertura de la cámara anterior. Otro efecto adverso es la hipertermia maligna, que en la hipertermia maligna lo que está afectado es el receptor de rianidina en el retículo sarcoplasmático. Entonces, al estar afectado, no se controla la salida de calcio, y va a haber una contracción masiva de la célula, se va a eliminar mucha CPK y va a haber una rigidez muscular importante. Entonces va a estar contraindicada en estos casos. También puede producir espasmo de los maceteros. Y bueno, mialgias, que son más frecuentes en intervenciones menores, en pacientes ambulatorios y en las mujeres. Supuestamente se deberían a las contracciones musculares de las fasciculaciones que produce la SUXI, pero la relación entre estas dos no es estrecha. ¿Qué intervenciones creen que son eficaces para la supresión de las mialgias? ¿Alguien tiene idea?
Y yo Está había, estudiado que hacer la precuarización no sirve para las mialgias. Lo que sí se vio que los inhibidores de las prostaglandinas sí producían mejoría, así que no se sabe bien cuál es la fisiopatología de las mialgias. Parecería ser que es más algo relacionado con eso, con las prostaglandinas, y no tanto con la fasciculación. Claro. Bueno, yo encontré, bueno, en el UpToDate también lo decía, encontré un estudio que decía que llegaron a la conclusión de que como intervenciones eficaces podíamos usarlos principalmente antiinflamatorios no esteroideos, eh, también los no despolarizantes, lidocaína, magnesio en inyección intravenosa, y se vio que los opiáceos carecen de efecto. Eh, bueno, las contraindicaciones, principalmente antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna y déficit congénitos de las pseudocolinesterases, que es la enzima que la metaboliza. Y como interacciones, la neostigmina y la piridostigmina, que son reversores de los no despolarizantes, inhiben a la acetilcolinesterasa, entonces van a potenciar la acción de la SUBSI al inhibir la butililcolinesterasa. Y por último, de los despolarizantes, la precurarización, que su objetivo es evitar que el paciente fascicule y consiste en la administración del 10% de la dosis de un no despolarizante y a los 2 minutos succinilcolina. Y administrar el no despolarizante previamente va a obligar a aumentar la dosis hasta un 50%, entonces habría que dar una dosis de 1,5 miligramos kilo y va a retrasar su inicio de acción porque el no despolarizante tiene un efecto antagonista, entonces no, tenemos que aumentar la dosis del succi. Bueno, ahora sí los no despolarizantes, que su mecanismo de acción son antagonistas competitivos, compiten con la acetilcolina por los sitios de unión en los receptores e impiden así el inicio del potencial de acción. Estos se pueden clasificar de diferentes maneras, entre ellas las que ya nombré, de compuestos esteroideos y de benzilisoquinolinas, que tenemos que los compuestos esteroides se van a metabolizar a nivel hepático y se van a eliminar por vía biliar principalmente y renal, y los compuestos de la benzilisoquinolina se van a metabolizar por hidrólisis por esterasas plasmáticas y se van a eliminar por eliminación de Hoffman, que es la eliminación de Hoffman es la degradación no enzimática dependiente de pH y de la temperatura. Y bueno, en estos casos el aumento de la temperatura y el pH van a favorecer la eliminación de estos fármacos. Por lo tanto, como no se eliminan, no se metabolizan a nivel hepático, ni se eliminan por vía biliar o renal, van a ser seguros en pacientes con insuficiencia hepática y renal y como efecto adverso pueden producir liberación de histamina. Todos menos el cisatracurio no produce liberación de histamina y la liberación de histamina dura de 1 a 5 minutos y está relacionada con la dosis. Bueno, y otra clasificación es en su duración de acción, que tenemos desde acción prolongada, como el pancuronio, intermedia, el decuronio, el rocuronio, el atracurio, y corta, el megacurio. Dentro de los esteroides, el rocuronio, su presentación es de 10 miligramos mililitro, la dosis es de 0,6 miligramos kilo. Con esta dosis vamos a tener condiciones adecuadas de intubación en 1 minuto y medio a 3. La duración es de 30 a 70 minutos. La dosis de mantenimiento 0,1 miligramos kilo o en infusión de 5 a 12 microgramos kilo minuto. Puede producir dolor en el sitio de inyección. El rocuronio también se puede utilizar para intubación de secuencia rápida, pero en dosis mayores. En vez de 0,6 pueden usar 0,9 a 1,2 miligramos kilo. O bueno, también como ya dijimos, para la intubación de secuencia rápida, la succinilcolina en una dosis de 1,5 miligramos kilo. Y se van a producir las condiciones para la intubación en 60 a 90 segundos con estas dosis. Después el becuronio, su presentación es de 2 miligramos kilo, 2 miligramos mililitro, perdón. La dosis es de 0,1 miligramo kilo. Con esta dosis vamos a tener condiciones adecuadas de intubación en 3 a 4 minutos y su duración es de 25 a 50 minutos. El rocuronio y el becuronio son de acción intermedia, digamos, y después tenemos el pancuronio, que es de los de acción prolongada, ya su duración va a ser de 60 a 120 minutos. La dosis también, igual que el becuronio, 0,1 miligramo kilo.
Y el pancuronio no se recomienda en infusión por su acción prolongada. Habría que evitarlo en pacientes con enfermedad hepática o renal y tiene alta incidencia de debilidad neuromuscular residual posoperatoria. Y como efecto adverso puede causar taquicardia por estimulación simpático-mimética directa y por bloqueo de receptores muscarínicos cardíacos. Eh, no sé si se acuerdan, la SUXI podía causar bradicardia por estimulación de estos receptores, en cambio al bloquearlos, puede causar taquicardia. Bueno, después los compuestos de bencil-isoquinolina, voy a hablar principalmente del atracurio. No sé si usan los otros dos acá, o si los tienen en Argentina, mivacurio y cisatracurio. ¿Hay? Yo no he visto. Mi vacurio jamás vi. Y cisatracurio acá en Argentina no vi. Cuando estuve en España tampoco. Usaban Ajá. roco. Bueno, He preguntado alguna vez en otros lugares si tenían y todos me contestaron que no. mira, bueno. Bueno, entonces el atracurio, su presentación es de 10 miligramos por mililitro, la dosis es 0,5 miligramos kilo. Con esta dosis vamos a tener condiciones adecuadas de intubación en 4 a 5 minutos y dura de 30 a 45 minutos. La dosis de mantenimiento, 0,1 miligramo kilo o infusión de 10-20 microgramos kilo minuto. Y en dosis superiores a 0,5 van a aumentar los niveles plasmáticos de histamina. Esto va a producir enrojecimiento de la piel, hipotensión, taquicardia y también puede producir broncoespasmo, por lo que hay que tener cuidado en pacientes con hiperactividad bronquial, asma. Eh, bueno, la histaminoliberación y estos efectos cardiovasculares se pueden reducir si lo damos en inyección lenta y los efectos de la histamina son de duración breve de 1 a 5 minutos y están relacionados con la dosis. Eh, bueno, y el efecto secundario más frecuente de los nodos despolarizantes es la hipoxemia por la hipoventilación alveolar relacionada con relajación residual. Bueno, acá les dejo un cuadrito que me pareció que estaba bueno del UpToDate, como que resume todos los relajantes. Tenemos los no despolarizantes, la subdespolarizante, y bueno, resumiendo un poco, para recordar, acá tenemos los esteroides, que tenían metabolismo hepático y eliminación biliar y renal, el rocuronio principalmente biliar, el pancuronio renal, después el pancuronio que puede producir taquicardia por bloqueo de los receptores muscarínicos, el becuronio también podría producirla en altas dosis, y con respecto a los compuestos derivados de bencilisoquinolina, tenemos el atracurio que produce liberación de histamina, el mivacurio también, y el cisatracurio no produce liberación de histamina, y bueno, estaría contraindicado en pacientes hemodinámicamente inestables justamente por esta liberación de histamina, entonces sería ideal usar, por ejemplo, becuronio en un paciente hemodinámicamente inestable. Y después con respecto al metabolismo, que el atracurio y el cisatracurio se metabolizan por las esterasas plasmáticas, en cambio el mivacurio se metaboliza al igual que la SUXI por la pseudocolinesterasa, entonces también va a estar contraindicado en la deficiencia de pseudocolinesterasa. Acá un cuadrito también con todas las dosis, la dosis para intubar, el tiempo que tardan, bueno, nada, lo mismo que ya estuve hablando. Y por último, interacciones de los no despolarizantes. Tenemos que si utilizamos un despolarizante, la succinilcolina, antes de un no despolarizante va a potenciar el bloqueo de este. Después, ciertos fármacos o situaciones que van a potenciar el bloqueo de los no despolarizantes son, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios en altas concentraciones, la hipotermia, el sulfato de magnesio en estas dosis, el litio, el tamoxifeno y distintos antibióticos, que lo que hacen estos antibióticos, por ejemplo, es que inhiben la liberación presináptica de acetilcolina y deprimen la sensibilidad del receptor posináptico a la acetilcolina. Y después, los anticomiciales provocan cierta resistencia a los no despolarizantes. Entonces, en una persona que tiene tratamiento crónico con carbamazepina, por ejemplo, para tener en cuenta, se va a multiplicar el aclaramiento del becuronio por 2. Bueno, y listo con los relajantes, y ahora vamos a pasar a los reversores.
Bueno, reversores tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los agentes selectivos de unión al relajante, que tenemos solamente el Suvamadex. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, bueno, lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces van a producir un aumento de las concentraciones de acetilcolina en la brecha sináptica. Bueno, la neostigmina es la que usamos para la reversión, también se puede usar para el tratamiento de la miastenia gravis, al igual que la piridostigmina, y el hidrofonio tiene una acción corta, por lo que se suele usar para el diagnóstico, por ejemplo, de la miastenia gravis. Acá algunas recomendaciones sobre el bloqueo neuromuscular de la Asociación Americana de Anestesiología son, por ejemplo, ellos recomiendan, por un lado, no recomiendan la evaluación clínica sola de la reversión del bloqueo, y lo que se recomienda, y es el gold estándar para evaluar el bloqueo neuromuscular, es el monitoreo cuantitativo. Y el sitio donde se recomienda realizar este monitoreo es en el nervio cubital, que estimula el aductor corto del pulgar, y no se recomienda la estimulación del orbicular del ojo, que estimula el nervio facial. Después, con respecto al Suvamadex, se recomienda para revertir bloqueos profundos, moderados, superficiales, inducidos por rocuronio y becuronio específicamente, y la neostigmina para bloqueos mínimos. Bueno, estos cuadritos me los pasó Emma de las clases de ustedes de la asociación, y me pareció que estaban buenos, sobre la dosis de los reversores y en qué grado de bloqueo los vamos a usar. Bueno, el Suvamadex lo podemos usar para los bloqueos intensos y profundos, dosis 16 miligramos kilo y 4 miligramos kilo. Y bueno, la neostigmina en estos casos no podría usar. ¿Se les ocurre por qué no sirve en bloqueo intenso y profundo la neostigmina? ¿Por qué no es efectiva? Pinocho, Pinocho, vos sabés, yo sé que vos sabés. todos confiamos en vos, Pinocho. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué la neostigmina no es efectiva en bloqueos intensos y profundos? ¿Por qué creen que no Es por sirve? un, es por un tema de, de vida media de la neostigmina. O sea, vos lo vas a... ¿Eh? ¿No es por una cuestión de concentración ante el receptor? ¿Tiene mayor afinidad que tiene mayor concentración? Che, ¿qué? Bueno, Parecen el pastor. ¿Qué hace No, la esperá, Usted tiene que pensar esperá. qué hace la neostigmina, por ¿Es porque qué, están los pues, receptores ya ocupados? Es porque están ya claro, ocupados. porque si todos los receptores están ocupados, por más que No aumente puede ir 10 ahí. millones la concentración de acetilcolina, no hay receptores que despolarizar, o sea, están todos ocupados. O sea, cuando tiene un bloqueo profundo, por más neostigmina, atropina que le hagan, no va a revertir, a menos que le haga suga. claro. Amiga, mi Che, madre. igual, como para discutir un poco esa postura, es una reversión competitiva, o sea que se aumenta la acetilcolina en el No me receptor. venga a contradecir. No, no, pero habría que buscarlo bien, pero se aumenta la acetilcolina en el receptor, es competitiva el antagonismo, entonces lo puede sacar. Lo que dice No, Pinocho no está mal, lo de la vida media. Vamos, Eso, si bien Marce. no es solo eso, pero eso sí está descrito por la vida media que tiene el reversor y el relajante. Si está recién hecho o dosis altas, recién lo pones al relajante, vos lo revertís y tenés mucho, mucho riesgo de que tenga una relajación residual. Se le va el efecto del reversor y Una continúa regularización. relajando. Así que lo que dice Pinocho no está del todo mal. pero no es Yo por creo eso, que no es tiene por mucho eso sentido eso. que no se usa la nifimina atropina. Cuando no tenés más de
2 de 4 de estímulo de TOF, que tenía un bloqueo profundo, no te lo revierte la enostigmina por más que le haga la dosis máxima. No es por el riesgo de recurarización. Está contraindicado revertir cuando no tienen por lo menos Claro, 2 está de 4. contraindicado porque no funciona. No está contraindicado revertir. Tienen que tener por lo menos 3 de 4, ¿sí? Yo leí en algún lado, porque yo tenía entendido lo mismo, pero no me acuerdo dónde lo leí ya, como que en realidad no es que es competitivo, sino que se uniría como otros receptores, pero cuando tenés un bloqueo intenso profundo están todos ocupados y además, igual no sé, o sea, a chequearlo, y además de como que tiene un efecto techo, o sea, ya llega un momento que no tenés concentraciones máximas de acetilcolina y como que no sería suficiente y tendrías todos los receptores bloqueados por el no despolarizante. Pero bueno, no sé. Tal cual, porque si no jamás te quedarías pegado con una cirugía. A mí me pasó una vez que bloqueé a una paciente que estaba, me acuerdo, un martes a la noche de guardia cuando todavía estaba Gaby, y en 3 segundos terminaron. Y antes de revertirlo, le fui a hacer el TOF y tenía 1 de 4. Entonces me quedé ahí fumándome como 15 20 minutos hasta que tuvo 2 de 4 y después recién ahí lo revertí con dosis máxima y revertió. Pero tuve que esperar. Mm. Hay algunos casos en los Tema a que puede ser que el revisar. revisor tenga más afinidad que la droga y ahí sí podría ser competitivo si tuviese más afinidad y ocuparía esos receptores, pero me parece que sí es por esto que dicen, yo tenía entendido eso, que como ya están ocupados todos los receptores, no es que la neostigmina tenga más afinidad, entonces no los va a ir a ocupar. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿O sigo? No, seguí. Dale. Bueno, la neostigmina, su presentación es de 0,5 miligramos mililitro, inhibe de manera reversible a la colinesterasa eh, y sus indicaciones son para la reversión del bloqueo por no despolarizantes, la miastenia gravis y como coadyuvante en la taquicardia sinusal. Y no hay que utilizarlos para revertir SUXI porque puede inhibir también la pseudocolinesterasa, prolongando así la acción de la SUXI, y bueno, puede incrementar la duración de su efecto. Como efectos adversos, son básicamente por el aumento de la acetilcolina, no solo en la placa neuromuscular, sino también en el sistema nervioso autónomo a nivel parasimpático, produciendo todos los efectos parasimpáticos. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es usar atropina en 15 a 30 microgramos kilo antes de la neostigmina para evitar esos efectos adversos, porque la atropina va a bloquear solo los receptores muscarínicos y no los nicotínicos. Y bueno, esos efectos adversos serían náuseas, vómitos, bradicardia, broncoconstricción, salivación. Y habría que evitarla si tenemos un TOF mayor a 0,7 por el riesgo de debilidad muscular paradójica. Su inicio de acción es inferior a 3 minutos, máxima acción en 7-10 minutos y tiene una duración de 70 minutos. Y bueno, las dosis y el tiempo en que actúan. Si el bloqueo es moderado, vamos a usar 50 microgramos kilo y en fase de recuperación 30-40. Y si no está relajado, obviamente no revertir porque también tenemos el riesgo de la debilidad muscular paradójica. Y bueno, por último, el Suvamadex, cuyo mecanismo de acción es que liga selectivamente al rocuronio y al becuronio y los inactiva. Esta droga se va a eliminar por excreción renal, por lo que no hay que usarla en insuficiencia renal grave. Y como efectos adversos puede tener anafilaxia, tos, movimientos o parosmias. Y después de su uso, si hay que reintubarlo, se debe realizar con un bloqueante neuromuscular no esteroideo. Eh, bueno, las dosis según el tipo de bloqueo y el tiempo que es mucho más rápido, digamos. Bueno, y ahora algunos casos que no son casos en realidad, como para cerrar un poco el tema, como algunas consideraciones especiales. En un paciente obeso, por ejemplo, ¿cómo calcularían las dosis del relajante despolarizante y del no despolarizante? ¿Según qué peso? Según el ideal, porque el compartimento central no cambia. ¿Para los dos? Sí, creo que sí. Acá, ¿Algo más? contar La SUXI es real. peso real.
Y para el no despolarizante, sí, el ideal. Bien. Bueno, para los despolarizantes se aconseja la dosis de Suxi teniendo en cuenta el peso corporal real, digamos, cifras de 1 mg/kg. Y en estos casos, en los obesos, la actividad de la butirylcolinesterasa y el volumen extracelular van a estar aumentados. Y para los no despolarizantes, el cálculo es en función del peso real. No, perdón, si hacemos el cálculo en función del peso real, va a dar lugar a una sobredosis y entonces se va a prolongar la duración de acción, por lo que tenemos que usar el peso ideal o el peso corporal corregido que se puede hacer con esta cuenta. Eh, bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, excelente. Después, en insuficiencia renal, ¿qué bloqueantes no usarían? Videos. ¿Cómo? Videos. PQ. Bien, vamos a tener disminución del clearance de los esteroides, principalmente el pancuronio y el becuronio. Y bueno, a pesar de la disminución de las pseudocolinesterasas con respecto a la subs y esto, en la insuficiencia renal grave, la duración del bloqueo no se modifica, entonces la succinilcolina no está contraindicada en insuficiencia renal, a no ser que tenga el potasio muy alto. Si la potasemia inicial es normal, se podría usar. Y bueno, para las enfermedades hepatobiliares sería medio que lo mismo, va a disminuir la excreción principalmente del rocuronio y becuronio y pancuronio, y podemos tener disminución de la síntesis de colinesterasas plasmáticas, pero en una insuficiencia hepática grave. Y bueno, no voy a hablar de monitoreo, porque va a haber una clase entera de eso, pero no es porque haya participado yo, pero está buenísimo este curso que hicimos cuando yo estaba allá en Estados Unidos. Te explica cómo usar el monitoreo cuantitativo, cualitativo, con electromiografía, aceleromiografía, y te lo relaciona con distintos casos y cómo, o sea, cómo llegar a condiciones de intubación, o sea, te va dando como ejemplos prácticos de casos de cómo llegar a la intubación durante el mantenimiento y durante la reversión. Si lo quieren, después les paso el link si les interesa, eh, pero está muy bueno. Y listo. Muy linda la clase. Después reversión, capaz que lo vas a tener que dar vos también. Lo que quería aclarar que no, la reversión de los relajantes neuromusculares con su Gamadex sí es para los esteroides, por los tipos de esteroides, porque no revierte los otros tipos de relajantes neuromusculares. Nada, es algo que creo que lo dijiste, pero no se lo olviden. Por eso decías que cuando usás su Gamadex y lo tenés que volver a intubar al paciente, vas a usar los tipos no esteroideos, ¿sí? Porque en teoría revierte solamente los de tipo esteroideo. Eso Claro. ténganlo claro, no traten de revertir el atracurio con el Sugamadex, ¿sí?